tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de su canal preferido de psicología, Mary y Chris. En esta ocasión, bueno, de hecho solo hemos tenido un invitado. Espero que próximamente por ahí tengamos algún otro invitado para poder poner alguien más. Pero en este caso otra vez somos Mary y Chris, su servidor. Para este capítulo traemos un tema bastante interesante que, igual que el anterior, a veces es poco discutido desde la psicología. Aquí, antes que nada, me gustaría hacer un paréntesis para invitarlos a que por ahí chequen nuestro capítulo anterior que hablamos sobre los efectos psicológicos en la deportación, que es un tema, pues siempre yo creo muy vigente, pero ahorita con lo que está pasando precisamente en Los Ángeles, en Estados Unidos, ya en diferentes ciudades, creo que estaría muy bien que le echaran por ahí una mirada a nuestro episodio de los efectos psicológicos de los deportados, porque ahorita podemos ver cómo está afectando socialmente y políticamente este fenómeno de la deportación. Entonces, bueno, eh, cerrando el paréntesis, nuevamente en este capítulo les traemos un tema que no se habla mucho dentro de la psicología, pero que es bastante, ¿cómo se podrá decir, Mary? Común, Cris. O sea, yo creo que es algo que sucede muchísimo en las sociedades. Lamentablemente es común, o sea, que sí sucede. A lo mejor no lo escuchamos cotidianamente y en las noticias quizá no se hable de eso o en los medios no se hable de eso, pero es un tema pues que pasa quizá a diario y que pasa en todos los países y sobre todo aquí en Latinoamérica con mucha frecuencia y con mucha, pues lamentablemente es eso, con mucha, pues, ¿qué se le podrá decir? Frecuencia. Pues, frecuencia es la palabra, o sea, que está, pues lamentablemente se juega con la libertad de las personas y pues, Cris, creo que cuando decidimos hablar de este tema, no, a lo mejor no sabíamos la dimensión de este tema y es por eso que pues lo platicamos ahorita, ¿no? Que decidimos dividirlo en dos secciones, por lo denso que es este tema y por lo delicado que es, y por la diversidad que tiene, porque es un tema también bastante diverso, y por eso decimos la palabra común, ¿no? Porque Híjole, sí. nos dimos cuenta, tanto tú como yo, que no sucede tanto, o sea, nada más en clases de élite alta o en la clase social medio alta, sino al estar indagando en esto, nos damos cuenta de que sucede en todas las clases sociales con todas las personas, pues así que todos estamos en esta vulnerabilidad, lamentablemente, de vivir una situación así. Sí, o sea, ahorita que mencionas esa palabra, no era la que yo buscaba, pero cuando la mencionas común, o sea, es como un balde de agua fría porque es una realidad muy común, y lo que mencionas, o sea, al momento de podernos estudiar, nos damos cuenta que es un tema con tantas ramificaciones y tan complejo que, bueno, les comentamos, consideramos importante abordar este tema en 2 episodios. En este primero vamos a hablar un poquito precisamente como de esas diferencias que se puede dar en el secuestro. Vamos a hablar ya lo leyeron en el título, los efectos psicológicos del secuestro, que otra vez, muchas veces no se habla mucho de esas consecuencias que el secuestrado después, si sobrevive, importante mencionar, lleva cargando prácticamente el resto de su vida. Entonces, para nosotros, al momento de investigar este tema, nos damos cuenta que es un tema muy amplio, muy vasto, del que otra vez desde lo psicológico a veces se habla muy poco y que hay mucho que indagar, que preguntar, que cuestionarnos como sociedades en esto que menciona Mary, sobre todo en Latinoamérica, en México. Es todo un sistema, un negocio enorme y muy doloroso. Entonces, vamos a hablar de este tema. Esperemos que lo disfruten, que les agrade. No es un tema para disfrutar como tal, pero es decir, la información, lo que les compartimos y sobre todo que les sirva. Y antes, bueno, de entrarle de lleno al tema, pues invitarlos como siempre a que se suscriban a nuestro canal de psicología de Merry Christmas.
que nos comenten si hay algunos otros temas que ustedes piensan que son interesantes y que a lo mejor están un poquito descuidados desde la psicología, desde esta parte emocional, del pensamiento conductual. Y pues nada, que... O incluso temas que estén pasando, ¿no? O sea, actualmente estamos viviendo pues una transformación en muchos sentidos, en la cuestión tecnológica, que también es un tema que luego hablaremos, y está padre o estaría muy interesante que ustedes que como audiencia nos digan a lo mejor, oye, pues hay que hablar de este tema que está pasando ahorita en la actualidad y que estamos a lo mejor como humanidad apenas viendo o reaccionando ante esto que está pasando, esto que estamos viviendo, esta transformación humana que estamos teniendo y llevarlo desde un análisis psicológico, ¿no? O sea, estaría muy interesante que nos propongan aquí temas. Nosotros, tanto Cristian como yo, pues tratamos de sacar todos los temas que son de importancia para la sociedad, pero bueno, ustedes son quienes, ahora sí que quienes mandan en este canal y ustedes nos pueden decir qué tema les gustaría que abordáramos, ¿verdad, Cris? Y bueno, pues ya, no sé tú qué más nos quieras platicar, Cris, o si nos vamos ya de lleno al tema. Nada más comentarles antes de que nada, que para nosotros es importante en este canal tener un espacio para tocar temas, obviamente desde la psicología, pero que a lo mejor no son tan vistos. Obviamente la mayoría de canales de psicología de YouTube hablan de temas de tendencia, los abordan desde la psicología, a veces de una manera muy, muy interesante, a veces no tanto. Pero para nosotros es importante tratar, obviamente, si en algún momento nos lo piden, y como en el caso que hicimos la entrevista con Aurelio respecto al caso de Marianne, abordamos esos casos más como en tendencia, por decirlo de alguna manera, pero para nosotros es importante también buscar darle luz, darle atención, darle foco a esos temas que ahí están, que son evidentes, pero como que muchas veces otra vez desde la psicología al menos no se les presta tanta atención como se debería. Otra vez como este tema de la deportación, la migración y en este caso las consecuencias de lo psicológico. Por ahí también si conocen algún otro canal que aborde temas que a lo mejor a veces son un poquito, aunque otras veces están ahí a la vista de todos, desde la psicología como que se dejan un poquito de lado. Nos gustaría también porque que nos lo recomienden, nos lo compartan porque nos sirve para seguir investigando, seguir estudiando y pues tener el contacto con otros colegas que a lo mejor están también dándose cuenta que hay temáticas que otras están ahí evidentemente, pero que pareciera que desde la psicología no les prestamos la atención necesaria. Entonces, para mí es importante recalcar como esa diferencia a lo mejor que hacemos en este canal en comparación con el resto, que otra vez no es que si nos lo piden no tocamos temas de tendencia o populares, claro que sí, con todo gusto, pero para nosotros un plus es darles como foco a esos temas que no están aunque están a la vista, no son tan evidentes, aunque sea contradictorio. Entonces, bueno, claro, quería aclarar eso para que valoren un poquito más nuestro canal de Merry Christmas, la información que les traemos un poquito más exclusiva. Y bueno, pues sin nada más, otra vez suscríbanse, es de buena suerte como siempre. Y pues vamos entrándole al tema, Mary. No sé. Muy bien, Cris. Pues ahora sí que adentrándonos ya en el tema, al estar investigando sobre el mismo y por eso en la parte que introduje, a mí se me hizo un tema con mucha diversidad o muy vasto, muy denso, pues, porque al saber que hay diferentes tipos de secuestro, pues me abre a los ojos y por eso utilicé la palabra común, porque dije, oye, pues esto es más común de lo que pensaba yo, ¿no? O sea, cuando yo escuchaba anteriormente la palabra secuestro, pues mi mente se iba exclusivamente al tipo de secuestro que yo, pues a lo mejor había escuchado por a quien, no sé, personas a mi alrededor o gente en la misma ciudad en la que vivo o en el país o casos más nombrados, ¿no? Que bueno, uno de los tipos de secuestro precisamente es esto, ¿no? Que es el que tiene fines económicos y que va exclusivamente para personas pues de una élite empresarial o de cierta clase política o con rangos políticos altos o empresarios o una clase o personas con clase social
calificados como media alta o alta más bien. Entonces, al saber que no es exclusivamente de para este tipo de personas, pues sí me quedé sorprendida, la verdad, y fue cuando dije, sí es cierto, es que el secuestro no es algo quizá tan exclusivo o tan poco común. Se va más allá de esto, lamentablemente, y se va más allá con toda la sociedad, ¿no? Y sí me quedé pensando, yo dije, bueno, pues qué feo que todos seamos vulnerables y que todos tengamos pues pues estamos Riesgo. propensos, sí, este riesgo de ser secuestrados, ¿no? Y sí, creo que es importante que estemos alertas y que sepamos que no es algo exclusivo de quienes pues manejan quizá un rango alto de vida o que tengan un estilo de vida lujoso, que tengan pues ahora sí que dinero, ¿no? O sea, no se va exclusivamente, lamentablemente, hacia ese tipo de personas, sino para todos, Cris. Sí, Eso pues a mí me sorprendió bastante. sí, y ahorita que mencionas esto, me viene a la mente un efecto psicológico que todos vivimos respecto a, pues, a las desgracias, a las enfermedades. Cuando vemos que alguien, en este caso, es secuestrado o escuchamos hablar del secuestro, prácticamente todos pensamos, eso a mí no me va a pasar. Eh, no, yo eso como si esa realidad no estuviera escrita en el libro de mi vida. Yo estoy ajeno a eso. Y la verdad es que no. O sea, como bien mencionas, todos estamos, y desafortunadamente, bueno, hablamos en todos, hablando de generalidades, porque bueno, hay que aclarar el contexto. Nosotros somos de México. Si alguien nos escucha fuera, nosotros somos de México y aquí en México, desafortunadamente, es doloroso, pero es común. Todos estamos expuestos independientemente de la Sí. clase social. Me llama la atención lo que mencionas, como en esto de los tipos de secuestros, que mencionas como donde hay como una solicitud o un aspecto económico que tiene que ver con el secuestro. Y que pienso yo, ahorita que lo mencionas, es como lo que todos nos imaginamos respecto al secuestro, o sea, y nos damos cuenta que no, que eso es una modalidad, que hay otras formas de secuestro que no necesariamente el fin es el, ¿cómo se podrá decir? La extorsión, la cuestión económica, sino que buscan ya otro tipo de beneficios al secuestrar. Entonces, y a veces los métodos, por ejemplo, ahorita hablando de la actualidad, veía en internet, bueno, dos cosas que antes, Sí, o sea, que está cambiando, cómo están usando las redes, las aplicaciones de citas para enganchar a personas, ya sea hombres o mujeres, y a través de una cita con una persona que ya generaste confianza, ya le diste información, etcétera, a través de esos perfiles falsos han llegado a secuestrar personas. O lo que está pasando en el metro, creo que de la Ciudad de México, no estoy muy seguro, no sé si tenga que ver tal cual con intentos o algo relacionado al secuestro, pero esto de estar pinchando a la gente con agujas en el metro para drogarlas. drogarla, sí. No creo que el fin sea pues que se tomen el día de descanso. Me imagino que el punto es precisamente pues el secuestro, el robo o algo, ¿me explico? Pero Claro, cómo va cambiando la forma en que se aplica este tipo pues de delitos. Entonces, desde sí. ahí, Mary, no sé si eh, tengas conocimiento de qué otro tipo de modalidades hay en estos. Justo ahorita lo que acabas de mencionar, que va muy de la mano con el tipo de secuestro que va con fines de explotación sexual. O sea, cuando, pues por ejemplo, a través de estas aplicaciones de citas se enganchan generalmente esto va enfocado a jóvenes que pues quizás estén en esta etapa de adolescencia que se considera un poquito más, pues entre comillas, vulnerable, pues que se presta a que se engañen o que se pueda a dar a cierto tipo de manipulación, que va en un rango de los 15 a los 20 años, obviamente hasta más chicos, ¿no? O sea, desde los niños, o sea, Sí, me da tristeza decirlo, sí, pero bueno, aquí los rangos, lamentablemente, los rangos de edad han variado y creo que a veces van hasta con mucho más niños o ya considerando la infancia, pero este es otro tipo de secuestro que quizá
lo contemplamos y que lamentablemente en Latinoamérica y en México, que es nuestro país, se está dando con muchísima fuerza, y es una pena, la verdad, pues que como sociedad quizá no estamos alerta o no estamos poniéndonos pues más estrictos en ese sentido de cuidar más a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de qué están viendo y a qué aplicaciones están entrando, ¿no? Porque por ahí va el enganche, por ahí va la manipulación, y por ahí pues es una exposición pues ante este tipo de personas que tienen un objetivo, ¿no? Y tienen un blanco y tienen un modus operandum que saben cómo llegarles, ¿no? Y pues ese, lamentablemente, como le digo, es otro tema, perdón, pues otro tipo de secuestro que es muy común, y ahorita que lo estamos escuchando decimos, sí es cierto, o sea, son secuestros y tienen un fin, ¿no? Que es la explotación sexual, y que va más allá, o sea, que no nada más es eso, sino que pues obviamente el objetivo es un fin económico, ¿no? O sea, el fin último es económico para los secuestradores, pero en medio de ese fin está esta lamentable situación que es la explotación sexual. Y ahorita que lo mencionas, por ahí los invito a que, si no lo conocen, si no saben, investiguen en YouTube. Hay mucha información sobre el reportaje. No recuerdo ahorita el nombre del periodista, pero es un periodista reconocido aquí en México. Pero el nombre del reportaje que él sacó, los Acapulco Kids. Acapulco Kids. Busquen ese información al respecto, porque por ahí, bueno, yo creo que ese es otro tema que podemos como abordar en otros capítulos, la explotación sexual infantil. En ese documento de Acapulco Kids, este reportero hace toda una investigación en Acapulco de lo fácil que es conseguir servicios de índole sexual con menores de edad, con niños, ni siquiera de 8, 9 años, con niños. Y todos esos niños, pues realmente son niños que han sido secuestrados por explotadores, y que, como bien dice Mary, obviamente el fin último es el dinero, pero para conseguir ese dinero no es que secuestro a ese infante para pedir un rescate a la familia. Son niños que ya están en la calle y que ellos mismos rescatan, pero que en realidad los están secuestrando para estarlos explotando. Y a partir de la explotación de ese niño, pues hay una remuneración. Pero otra vez, es otro tema también muy amplio, y que pues va junto con pegado, pero importante para mí mencionarlo, porque a veces no nos damos cuenta de ese riesgo que corren los niños, los menores, no solo en esta cuestión del secuestro, sino el secuestro con fines de explotación infantil. Hay gente, por ejemplo, ahí en ese documento de Acapulco Kids, el periodista entrevista a niños, porque tal cual se hace pasar por alguien que va a contratar estos servicios, y llega hasta los niños, y te cuenta cómo hay camionetas cuidándolo cuando está con los niños, habla con ellos, los niños le platican historias propias de otros niños, y cómo ya ellos saben que ya llegando a la adolescencia, ya no sirven, ya son, pues Ay, no, sí, ya para ese trabajo ya no, y pues llegan a la adolescencia destruidos, con adicciones, sin redes de apoyo eh, de ningún, de ninguna forma, de ningún estilo. Por ahí en ese documento menciona a una persona por allá en Acapulco que tiene un refugio que los ayuda, pero fuera de eso, pareciera que no hay más. Y él menciona también en esos documentos que esa red no es nueva en Acapulco, sino que viene desde tiempo en Quintana Roo, cosa que por ahí también les recomiendo, Los demonios en el Edén, de Lidia Cacho, que habla de todo esto. También lo que tuvo que vivir Lidia Cacho, al investigar estas redes pues de tráfico sexual, y que el tráfico sexual implica precisamente pues el secuestro, el privar de la libertad. de su voluntad, de su derecho a vivir una vida como el otro lo elija. Entonces, es un tema que conforme lo vamos viendo, se va extendiendo hacia otros puntos Exacto, que sí. como les decimos, no se acaba. Por eso decidimos hacerlo en dos partes,
esta parte hablarles un poquito más de esa, profundizar en el tema del secuestro, y en la segunda Sí. entrarle a las secuelas, sí, ahora sí psicológicas, porque es extensísimo este tema y muy doloroso, Sí, muy y doloroso. seguramente, bueno, a veces me gusta usar esta frase de el mapa no es el territorio. Seguramente lo que investigamos, de lo que investigamos hay más, a lo mejor hay más tipos de secuestros que, que se viven de una forma, pues, lamentablemente común. Es que para mí ya es la palabra, ¿no? O sea, al ver que es algo, pues, que se usa el privar de la libertad a una persona con diferentes tipos de fines o de objetivos, entonces eso le da pues es bastante diversidad, ¿no? Y lamentablemente es triste ver cómo el privar de la libertad o el quitar el derecho, como tú lo mencionaste, de vivir una vida, pues como cada quien lo elige, se da de diferentes formas. Y otra forma que lo vemos, yo creo que quizá un poquito más, o que es más visto también en las noticias o en las redes, o que nos damos un poco más de cuenta, es también para, por ejemplo, los periodistas o activistas que están luchando, que van o que se enfocan en temas muy precisos de la sociedad que a lo mejor están ahorita pues a lo mejor ¿cómo se le podrá decir? Que están ocurriendo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y son personas que están dedicadas y enfocadas a investigar o a estar persiguiendo un tipo de tema. Y bueno, obviamente hay quienes no les gusta que esas personas estén haciendo eso y privan de la libertad por esta misma situación de que, bueno, pues como no me gusta que estés luchando en contra de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy promulgando, bueno, pues te voy a privar de la libertad y voy a quitarte del camino, por así decirlo, pues obviamente para que no sigas luchando pues con ese tema, ¿no? Que están pues promoviendo. Esto pues cuando lo leí o cuando lo investigué, sí dije, ay caray, pues sí es cierto, o sea, también, por ejemplo, pues activistas que están en la lucha, por ejemplo, las mujeres feministas y quienes están en contra del feminismo también pues las arremeten y las privan de su libertad por cierto tiempo y bueno, obviamente cometen pues obviamente actos pues atroces en contra de ellas y creo que pues es otro tipo de secuestro que a veces no lo vemos tan de fondo, pero está ahí también y que es, pues también es lamentable, ¿no? Que esas personas que están, pues, que están enfocadas pues en un bien para la sociedad, pues sean privadas de su libertad. Y desafortunadamente a veces, con eso que mencionabas al principio de que no siempre se busca un fin económico, muchas veces el secuestro de la persona es para eliminarlo. O Sí, sea, ahorita, o sea, sigo pensando en el caso de Lidia Cacho, que ella sí sí, sobrevive, pero también los invito a que escuchen respecto a lo que ella vive. La secuestran y la torturan física y emocionalmente, y el fin, tal cual, porque después salen grabaciones de todas las personas involucradas en esto, era eliminarla, que no estuviera precisamente, como tú bien dices, no estuviera hablando de esto que no le interesa. Pero amigos, sí, para mí Lidia Cacho es una héroe, o una heroína, suena un poquito mal para mí la palabra heroína, pero eh, porque arriesgó su vida para darle visibilidad a un tema que estaba arruinando la vida de muchos niños, muchos seres humanos, y se pudo, a través de su investigación, pues meter a los responsables a la cárcel. Entonces por ahí los invito de verdad a que, si no conocen este caso, le den una checada a la experiencia de Lidia Cacho con el libro de este, Los demonios en el Edén. Y también por ahí hay un documental en Netflix, no recuerdo el nombre, pero hay un documental de un activista que precisamente también pues lo eliminaron, porque estaba cuidando el santuario de las mariposas monarcas. O sea, no, hasta dónde llega que una persona, a través de clase social baja,
parte del pueblo, que el único contacto que tiene con esas personas de poder, políticos, etcétera, es porque él está cuidando algo que todos, no solo él, todos, desde el gobierno y la ciudadanía, todos deberíamos de estar protegiendo, y no sé qué intereses afectó su causa, que lo terminaron desapareciendo, y finalmente, bueno, hasta Sí, que... seguramente intereses políticos, ¿no? O sea, quizá, pues no sé, por ahí tenían planeado hacer, obviamente, algo en cuestión política o, no sé, en cuestión social y pues no les parecía bien que él estuviera actuando en contra de esto y, pues, como tú dices, el quitarlo del mapa lamentablemente fue la solución y así como él... pues muchos periodistas que hacen su labor contra el crimen organizado, Sí. contra, no sé, alguna cuestión igual política que esté ahorita ocurriendo en el país, pues lamentablemente van en contra de ellos y los privan de su libertad y muchos de ellos sobreviven, muchos de ellos no. Sí. Y sí es, ay, pues es lamentable que se vaya hacia esas personas que están, como tú dices, que son héroes, heroínas, que van a favor de un bien social, ¿no? Y por ahí, vuelvo a lo mismo, es un tema tan extenso y que se ramifica hacia otros temas también bastante dolorosos. Hablando, por ejemplo, de estos dos casos, otra vez el de Lidia Cacho, ella sobrevive, ella incluso sigue en su trabajo, ya no, obviamente ya no vive aquí en México. Esta otra persona, bueno, no sobrevive, no recuerdo su nombre, pero tiene un documental en Netflix, el Santuario de las Mariposas Monarcas, creo que en Michoacán. Él no sobrevive, pero también cuántas personas no sabemos si sobrevivieron o no. Simplemente lo que llamamos los desaparecidos. Sí, los desaparecidos, exacto. Ese también para mí sería otro tema para otro capítulo, el infierno que viven las familias, los padres, hermanos, de Es estar que buscando justo esas es personas eso, desaparecidas. sí. O Justo sea, es eso, por eso es tan denso este tema, Cris, porque lamentablemente el tema del secuestro no, digo, obviamente para la víctima es súper lamentable y es un tema radical, o sea, radical en el sentido de que cambia su vida, pero para las familias y los allegados a la persona que es secuestrada, híjole, es también algo radical, o sea, cambia la vida y cambia la tranquilidad, la paz mental, que quizá la cotidianidad con la que viven, la confianza en el otro, cuando no saben ni quién, todo, ni de dónde llegó, o sea, entonces, sí como es decimos, es un tema que da para, tiene mucha tela que exactamente. cortar, porque otra vez nosotros obviamente queremos abordarlo desde lo psicológico, pero como nos damos cuenta, tiene tantos factores sociales, políticos, de seguridad, económicos, de tráfico, o sea, Sí, son tantos factores que inciden en este, pues, delito del secuestro, eh, que es difícil no tocarlos por encimita, hablar de todo lo que implica el secuestro. Pero sí, centrarnos un Cris. poquito en eso, en lo psicológico, que es lo que nos compete, pues sí, todo eso que sufre la familia, me explico, o sea, bueno, hablando de la persona secuestrada, cuando llega a ser rescatada y sobrevive, todo lo que pasa, cuando Claro, hablamos del otro tipo de secuestro que implica trata de personas, no solo es la privación, sino todo lo que te hacen vivir en todo el tiempo, y eso también es un factor importante respecto a las causas psicológicas, el tiempo que dura el secuestro, porque no es lo mismo estar secuestrado horas, que llega a pasar, una hora, media hora, un día, 2 días. Hay gente que ha durado años, años de su vida secuestrados. No son los mismos efectos psicológicos que efectos, claro. ahí, el cómo te tratan en el cautiverio, muchos factores Sí, es que son muchos factores los que influyen pues en las, sí, pues ahora sí que las consecuencias psicológicas. Ay, perdone, hace rato bromeabas con una mosca y ahora yo soy la de la mosca. llegó la mosca, Perdón. enfocamos. Sí, pero sí, es una variedad de factores que influyen o que van a influir en las consecuencias
psicológicas o las secuelas psicológicas que las personas van a vivir, ¿no? O sea, no es algo exclusivo o que se pueda generalizar, ¿no? Sino es algo que es muy exclusivo más bien de cada vivencia, de cada secuestro. Y Cris, pasando al siguiente tipo de secuestro, que va muy de la mano del tema que acabamos de pasar, es el secuestro que son con los migrantes, con las personas que quieren irse generalmente a Estados Unidos. Lamentablemente esto sí ocurre con una frecuencia, híjole, ahora sí que incalculable. O sea, es impresionante cómo están, pues ahora sí que lucrando con las personas que quieren o que intentan pasar hacia el otro lado, y ahora sí que en el terrible largo camino que atraviesan, una de las cosas que les pudiera también suceder o que les pudiera pasar es que sean o que vivan un secuestro, ¿no? Y que a veces no tiene este fin económico lucrativo, porque a veces ni ellos traen, obviamente, no traen esa cantidad de dinero o la cantidad de dinero que estén pidiendo. Entonces, como no consiguen esa parte económica, pues son utilizados de alguna forma como esclavos, o como los usan como para algún objetivo, ¿no? Muchos de ellos pues los mandan al crimen organizado, o los obligan a que trabajen en estas redes del crimen organizado, o para muchos otros fines de su misma red pues ahora sí que ¿cómo se le podrá decir? De red Pues de crimen organizado. Sí, es crimen organizado. O sea, lamentablemente son obligados a vivir, a trabajar para ellos, porque obviamente no tienen esta cuestión económica con la facilidad que se les pide, ¿no? También ocurre que se contactan con los familiares de los migrantes y los obligan a que paguen pues, ahora sí que la recompensa, sí, el rescate, pues. Sí, y vuelvo a lo mismo, es que todo este tema, junto con muchos otros, va junto con pegado. Por ejemplo, esto que menciono, pues bueno, es crimen organizado, es delincuencia organizada. Hago un paréntesis: ¿cómo a veces pensamos, o hay gente que pensamos, que si se legalizara determinada droga o las drogas, se acabaría con la delincuencia organizada? Y no, es un pensamiento muy, muy simplista. La delincuencia organizada es muy compleja. O sea, no es que la delincuencia organizada sea solo narcotráfico, sino que No. muchas veces esas mismas personas se encargan de los secuestros, del cobro de piso, de la extorsión, piratería, o sea, trata de personas, todo. Y Entonces, están ligados, o sea, van buscando la forma de obtener, obviamente, los recursos económicos de alguna u otra manera. O sea, no decir que sí, buscan entonces, de formas distintas. menciono esto porque otra vez, este secuestro, esta modalidad de secuestro de inmigrantes, etcétera, son organizaciones que se dedican a un montón de temas fuera de la ley. Entonces, Exacto. como esto mismo, otra vez, un ejemplo de esas ramificaciones es lo que también vivimos acá en México, que no es el único. Se hizo muy popular, muy conocido, lo del rancho de Jalisco, ahorita se me fue su nombre. Sí. Pero que precisamente ahí hablaban de que mucha gente era secuestrada y entrenada para trabajar Sí. obligatoriamente en los cárteles de México. Y hablando de los migrantes, o sea, muchos de esos migrantes también, tanto son secuestrados para trabajar o para la explotación sexual, como les comentábamos, o simplemente porque pues, el pollero es parte de mí, ¿me explico? Entonces tú hiciste trato con él, yo también con él, hacemos que te secuestramos y ahora pagas más. Cuando me pagues, mira, yo mismito te cruzo al otro lado, ¿me explico? O sea, y se contactan así con la familia, para pedirles, a veces los tratan bien, es decir, el punto es nada más cobrar ese dinero y pasarlos tal cual, ilesos. A veces no, a veces, como en cualquier secuestro, yo creo, precisamente es parte de lo que deja un trauma, el estar viviendo la incertidumbre de qué van a hacer contigo, de qué va a pasar, si vas a contar otro día o ya no.
Entonces, increíble cómo pues un solo delito se va haciendo, van encontrando la gente las maneras de hacerle modificaciones para seguir lucrando con ese tipo de situaciones. Ahorita pienso también, por ejemplo, que parece que ya no suena mucho, pero el secuestro express, donde El simplemente secuestro express, sí, sí lo recordé, sí, sí. y entrabas al cine y hablaban a tu casa y como Sí, creían que no ibas a contestar, etcétera, en 2 horas extorsionaban a tu familia y lo sí. que le sacaran, desde 2,000 pesos hasta lo que sea. ¿Me explico? Entonces Ujú, el chiste era en 2 horas, sí, ni siquiera lo secuestramos. Es nada más sí. torturar a la familia con psicológicamente con la idea de que está secuestrado y en 2 horas hacerlos que den dinero. Y es que la idea es sembrar terror, o sea, es sembrar terror en la familia y en perdón, en los conocidos para que actúen de forma inmediata y consigan el dinero a lo más rápido posible y obviamente con esta incertidumbre de no saber qué está pasando y de no saber cómo está la persona afectada o el familiar, perdón, pues hacen lo que sea, ¿no? Para conseguir el recurso Sí, económico. sí, y otra vez, o sea, cómo juegan con la mente, con las emociones de la gente, porque al momento, hablando otra vez del secuestro express, cuando tú le hablas al familiar, si está en el cine y el familiar pues no contesta, porque pues aquí está en el cine, como esto ya hace pensar a la familia que eso es real, y ya la Sí, emoción, la urgencia de saber de tu ser querido, ya te nubla la mente y ya no vas a considerar chis, a ver, no, ya todo lo que te diga la persona que te está extorsionando, se lo compras, se lo crees, entonces, otra vez, como desde ahí, desde recibir esa llamada, ya es como el primer paso para marcar un trauma. Y ya sí, exacto. hablando ya de un secuestro más largo, si existen llamadas de negociación, Sí, imagínate cómo te condiciona o condiciona a las personas el sonido del teléfono, o sea, cada vez que suena el teléfono, claro, lo que sientes, lo que pasa por tu cabeza. claro. Yo creo que hasta Sí, y es que ahí después que ya, si lograste que la persona fuera liberada, el ruido del teléfono yo creo sigue siendo algo que... un detonante, o sea, es ya un condicionante a sensaciones, emociones, recuerdos. Ay, ahora sí que todo eso que obviamente lo vamos a platicar más Más de a lleno y fondo. más a fondo la siguiente sesión, Cris, Sí, pero ahora sí que es súper, ay, es súper denso, es como muy profundo, ¿no? Es un tema bastante profundo porque va con las emociones de la víctima y de la familia que lo rodea, ¿no? Del círculo que lo rodea. sí, y bueno, aunque les comentamos que pues, nosotros estando en México, esto es como algo muy, pues desafortunadamente muy común. Eh, no es propio de México ni de Latinoamérica, en todas partes del mundo se da en menor o Sí, mayor medida. exactamente. Y incluso, bueno, a veces me gustaría comentarles algunos casos que incluso han sido históricos porque han marcado, eh, han sido una noticia muy impactante en su momento y que se han quedado grabados en la memoria. Por ejemplo, el caso en Estados Unidos de Patty Hearst en 1974, que es nieta de un magnate de los medios de comunicación y que fue Ok. secuestrada mm, como un tipo de protesta por un grupo revolucionario. Ni siquiera era la cuestión económica, sino simplemente como retar a los sistemas de poder. Entonces por eso secuestran a esta persona, nieta de un magnate de los medios. Y lo curioso de ese caso es que al parecer ella termina uniéndose al grupo revolucionario. Pareciera que el secuestro deriva en un lavado de cerebro donde la convencen y ella se une a su causa. Y por ahí hay una foto, creo que sí es de ella, que se hizo muy famoso precisamente, donde ella en un enfrentamiento está ahí ella cargando un arma, eh, pareciera siendo parte de este grupo que la secuestró. Entonces, su caso precisamente fue el que desató el acuñamiento de este supuesto síndrome de Estocolmo, que la realidad es que este síndrome Ah, ya, ya.
por ahí Aurelio en la entrevista que hacíamos nos mencionaba que sí, lo mencionó, sí. sí, que corresponde más a tintes políticos y mediáticos que realmente psicológicos. Y en la realidad, pues bueno, es rarísimo que se llegue a dar. Aquí hago un paréntesis. Todos cuando nos enfrentamos a una situación estresante, traumática, etcétera, tenemos mecanismos de defensa con los que hacemos frente a el síndrome de Estocolmo. Bien pudiera ser un mecanismo de defensa, pero es rarísimo que alguien, digamos, llegue a usar un mecanismo Sí. de defensa. O sea, tiene sus partes, es muy particular, ¿no? O sea, del caso o de lo que esté sucediendo. Sí. Sí, por eso es algo dudoso de que exista como tal el síndrome de Estocolmo, porque fuera de este caso que tenía tintes políticos y mediáticos, no es muy común ver que el secuestrado se una a su secuestrador. Lo que sí es más común, que si es un mecanismo de defensa, es la sumisión. Eso sí, al momento de que te secuestran, la mayoría de las personas lo que tienden a hacer es a someterse, a obedecer, no confrontar, no. No objetar Obedecer nada, ¿no? nada, Sino nada. seguir Entonces, las reglas, las órdenes. sí, Okay. volverme muy sumiso, porque de esa manera pensamos que el otro pues, lo voy a tranquilizar, no va a tener como pretextos o motivos para violentarme mucho más. Entonces, Claro. pero hay una diferencia muy grande de someterte a tu secuestrador a unirte a tu secuestrador. Entonces, por ahí, es interesante el caso otra vez porque de ahí se desata este supuesto síndrome de De Estocolmo. Estocolmo. Y muchos creen que su adhesión fue más resultado pues del trauma como tal y del lavado de cerebro, porque también hay que tener en cuenta que uno de los como causas, no, de los efectos psicológicos en un secuestro, otra vez parte también de la sumisión, es que estás vulnerable a lo que el otro te diga. Por ahí también, por ejemplo, creo que en la guerra de Vietnam, eso del control mental y la manipulación, eh, los estadounidenses se dan cuenta cuando los prisioneros estadounidenses regresan a casa que tienen ideas más acorde al comunismo o a las ideas orientales que a las americanas. A las Entonces, propias, sí. exactamente, en el secuestro estuvieron lavándoles el cerebro. Entonces, por ahí es algo similar a este caso de Patty Hearst, de donde sale Está síndrome de interesante Estocolmo para y empezar. que nada que ver con México, eso sucedió en Estados Unidos. Entonces, Sí. es un fenómeno que se ha dado toda la vida, en todas las culturas prácticamente y en todos los lados. Hay algunos lugares, por cuestiones, diferentes factores, donde se acentúa más como en México y Latinoamérica, pero en todos lados. Por ahí hay otro Sí, caso claro. de un enviado especial de la iglesia anglicana al Líbano en 1987 Sí. para predicar, Terry White, y lo secuestran. Él pasa casi, lo que les comentaba del tiempo, o sea, él pasa casi 5 años secuestrado, en cautiverio y privado, o sea, de comunicación, de estímulos, totalmente aislado sensorialmente. Y él menciona que lo que le ayudó psicológicamente a soportar todo ese Sí. aislamiento, fue como desarrollar estrategias mentales en ese momento de memoria, de estar recordando el pasado, o sea, no olvidar quién era, de dónde viene, sus valores, visualización, que por ahí tiene que ver también con lo que nos hablaba Víctor Frank en el libro, no me acuerdo el último, El sentido del hombre, de la vida, se me fue, pero el libro más famoso de Víctor Frank, de cómo el Sí. visualizarte a futuro te da, digamos, las fuerzas para seguir luchando. El hombre en busca de... De Ay, yo sentido, también lo tengo en busca de en sentido sentido. tal cual. Sí, el hombre en busca de sentido. Sí, es el más, creo que todo casi Sí, que cajón de sí, todo, sí. lo tienes que leer, el librazo. Sí. Entonces, por ahí, les menciono estos temas otra vez bueno, estos nombres para darnos cuenta que es un fenómeno que incluso ha marcado a la humanidad históricamente. Ese caso está bien interesante, el que dices ahorita. Terry, ¿verdad? Terry. Sí, Terry White, White. Sí, que por porque ahí, eso que mencionas del cómo él, obviamente, me imagino que la primera fase de su secuestro fue asimilar lo que le pasó, ¿no? Me imagino. Una vez que has asimilado, bueno, pues, cómo va a acomodar toda la estructura que
que está viviendo y cómo fue creando sus propios esquemas o sus propias estrategias, herramientas para, pues para no perderse, ¿no? Y encontrar su identidad, porque justo es una de las, bueno, que igual hablaremos, una de las consecuencias psicológicas es esta pérdida de identidad, ¿no? Esta nube que hay en tu identidad porque te privan, ¿no? Obviamente te cambian tu vida y cómo está interesante saber un poquito más de esa vida. Me imagino que de tener, pues, entrevista. Sí, de hecho sacó un libro, ahorita no tengo presente, pero te paso bueno, les paso a todos, les deletreo el nombre para que lo busquen, pero él tiene un libro bastante bueno. Terry White es Terry, Terry, el apellido White se escribe W-A-I latina T y al final E. Ahí leído como, tal cual en español sería White. No como white, color blanco en español, sino white. De color blanco. Tiene un libro que habla precisamente de estas herramientas que él sin saber, o sea, las desarrolló, viendo en el momento que le estaban sirviendo, porque otra vez les comento, duró 5 años secuestrado y en un país que no era el de él. Entonces, peor aún. Y el último caso para mí, para ejemplificar también como esta parte de los diferentes tipos de secuestros, el de Elizabeth Smart, Smart, en 2002 en Utah. Ella duró 14 años secuestrada y durante meses estuvo siendo abusada. Posteriormente ella ha hablado mucho de que precisamente el hecho de hablar respecto a la vergüenza, al estigma de ser secuestrada, le ha ayudado, pero hago énfasis en el hablar, porque eso precisamente tiene que ver con el proceso de sanación psicológico, que bueno, ya hablaremos en el siguiente capítulo, pero igual que el personaje anterior, Terry White, él también habla de que precisamente a través del libro, escribiendo, sacándolo, fue también que le ayudó a sanar. Víctor Frank, también en este libro. Es una técnica utilizada en psicología para... Claro, o sea, el hablar, háblalo, sácalo, de la manera que sea, pintado, escrito, cantado. Exacto, pero expresarlo, es una expresión, sí. Entonces, por ahí, importante para mí estos casos porque han marcado la historia y de alguna manera nos damos cuenta, también ejemplifican que los diferentes tipos de secuestro, como en el de Terry White, que es un secuestro más de cuestiones políticas, no tanto económicas, ¿me explico? Y hasta que consiguen lo que les interesa a ese grupo, lo liberan. En el caso de esta última chica, Smart, en Utah, es más de índole, creo que fue una persona, no recuerdo muy bien, pero creo que fue una persona que la tuvo en su sótano, la tenía como, pues de índole de sexual. Y ese tipo de casos hay bastantes, que ya lo habíamos platicado tú y yo, Cris. Hay muchos casos y también está interesante porque a veces es por el mismo familiar o papá, se ha dado muchos de los casos por el mismo padre, que son privados de la libertad o privan de la libertad a una hija o hijas. Aquí en México hay un caso muy famoso que de hecho hicieron un libro y una película. La película está muy buena, de la época del cine de oro, se llama El Castillo de la Pureza. Un hombre secuestra a su familia, priva a su de familia, y a sus hijas, la educación que les da, etcétera. Ahorita no recuerdo, pero también en Netflix hay una familia americana también que privó a sus hijos, los tenía limitados, etcétera. Ahorita no recuerdo. Si en el otro episodio lo tengo presente, se los comento. Hasta aquí me gustaría mencionar algunos casos también mexicanos, pero no sé si nos da el tiempo o ya estaría bien como ligarlo al siguiente capítulo, Mary. ¿Cómo ves tú? Pues igual lo podemos, para que nuestra audiencia se quede un poquito más intrigada, nuestra audiencia de México se quede un poquito más intrigada de quiénes son, porque a mí sí me estás dejando intrigada de quiénes son estos personajes mexicanos que han vivido lamentablemente esta situación tan terrible. Entonces sí me gustaría que pues me dejaras con esa inquietud de quiénes son. Quizá lo podemos platicar en nuestra siguiente sección,
que es la sección en donde ya vamos a hablar, pues ahora sí que de todas las secuelas psicológicas que se viven después de un secuestro, Cris. Sinceramente sí, como bien lo decimos, es un tema bastante amplio, bastante denso, muy profundo, muy doloroso, con muchas dimensiones, que yo creo que, como bien lo platicamos, no, lo que hay de información quizá no es todo lo que, no son todos los tipos de secuestro a lo mejor que se han vivido en la humanidad. A lo mejor si nos vamos un poquito todavía más atrás, habían otro tipo de secuestros, otras modalidades, ¿no? Entonces, pues es un tema súper interesante que esperamos que, pues que a ustedes les intrigue, les llame la atención y sobre todo para que estemos más sensibles a no que vivamos con este miedo y pues esta incertidumbre de que todo el tiempo estemos cuidándonos, ¿no? Sino pues precisamente vivir con un poquito más de precaución o de tener un poquito más de sentido común ante ciertas alarmas, ciertas cosas que no nos parezcan adecuadas. Ahora sí que seguir nuestro instinto que tenemos de, a ver, esto no me checa, no me suena. Si mi hija adolescente está entrando a aplicaciones o si estoy viendo actitudes extrañas, bueno, pues ir un poquito más allá, ¿no? Y saber que todos estamos pues en esta exposición de vivir esta situación pues tan desafortunada, perdón, y tan vulnerable, o sea, y que no nos creamos exentos de vivirla, ¿no? O sea, que pues ahora sí que no vivir con ese terror y ese pánico, pero tampoco sentirnos despreocupados de que es exclusivamente pues de la clase alta, ¿no? O del que solo van con la gente que tiene mucho dinero. Entonces, pues que seamos conscientes, Cris, es como la conclusión que yo quiero dar, que seamos conscientes de que es un tema, como bien, pues mal lo expresamos hace ratito, común, lamentablemente, en nuestra sociedad. Sí, lamentablemente es muy común aquí en México, en Latinoamérica. Creo que México y Colombia son los países latinoamericanos, Sí. perdón, donde más se da. Estaría bien entonces quedarnos con estos personajes de aquí de la farándula mexicana que han pasado por ese tipo pues de experiencias tan desafortunadas. Por ahí les adelanto para que nos quedemos con un poquito más de intriga. Me imagino que habrá quien sí lo recuerde, quien lo vivió a lo mejor, pero en los 90 incluso se hizo muy mediático un secuestrador llamado Arismendi, Daniel Arismendi, el Mocha Orejas, que precisamente se hizo muy mediático porque la forma de presionar a la familia para que hicieran el pago y las cantidades de dinero era mutilando a sus víctimas y mandándoles esa parte del cuerpo, la oreja, etc. Entonces, también desde ahí, por ahí un artista muy famoso sufrió un secuestro de este tipo donde sufrió una mutilación. Habrá quien se acuerda, habrá quien no. Lo platicamos en el siguiente episodio para que regresen a escuchar esta anécdota y desde ahí también partir las secuelas y las herramientas que a veces tenemos para enfrentarnos a estas situaciones. En esto de los artistas que han llegado a ser secuestrados, no todos han, conforme a lo que ellos han hablado públicamente, no todos reaccionaron en el momento de la misma manera, ni las secuelas fueron igual para todos. Entonces también nos sirve como para partir de contarles estas experiencias mediáticas que sucedieron aquí en México. Como les comento, ese secuestrador fue muy, muy mediático, el Mocha Orejas, y hablar desde ahí de las secuelas, cómo los diferentes artistas fueron enfrentando esta situación y pues cómo unos viven unas cosas, otros, cómo se enfrentan en ese momento de una manera sumisa, de una manera rebelde. Hay quien, ahorita no recuerdo el nombre, igual si recordara no se los digo para que regresen. Hay quien se zafó del secuestro, se escapó, entonces muy diferente, es decir, no tuvo una actitud sumisa de obedezco, me espero, vio la manera y corriendo riesgo y todo, pero se logra escaparse. Entonces por ahí los invitamos a que nos sigan en el siguiente capítulo. Va a ser otra vez las secuelas psicológicas del secuestro, parte 2.
ya enfocándonos más en lo Exacto. psicológico, ya habiéndoles dado un contexto de todos estos modalidades que hay de secuestro, variaciones y todo lo que puede implicar, que está relacionado con otros delitos que también por ahí estaría bien abordar también desde lo psicológico. Pero bueno, por hoy los dejamos hasta aquí. Esperamos que les haya gustado, que se les haya hecho interesante, que les haya sembrado la espinita pues de seguir investigando, indagando. Así es. Importante para mí tener en cuenta eh, que si no conocemos nuestra historia, tanto personal como en sociedad, estamos condenados a repetirla. Entonces, no olvidemos todo esto que ha pasado o que sigue pasando para trabajar en sociedad, en conjunto, en acabar con esto, porque es doloroso vivir con esa incertidumbre, con ese miedo de que podemos ser víctimas de un secuestro sin tener siquiera los recursos para hacerle frente a algo así. Entonces, Claro. ojalá que nosotros como sociedad pudiéramos cambiar y acabar con este fenómeno, sobre todo aquí en México, en Latinoamérica. Y bueno, el fin de nosotros es precisamente esto, buscar hacer un poquito de conciencia, hacerlos pasar un buen rato, entretenerlos. Obviamente no podemos hacer chistes o gracias o comentarios a la ligera de estos temas porque son muy, muy delicados y muy hirientes. Entonces, al hablar de divertirlos, me refiero más a que estén aquí entretenidos, conociendo, informándose, más que riéndose o a carcajadas. De todas maneras, nuestro punto es hacerlos pasar un buen rato, de cualquier manera, pero y a la par que hacemos, pues pasar ese rato, disfrutarlo, pues entender, comprender cosas que a lo mejor otra vez están ahí evidentes, pero que no las vemos tan claramente. Es Sí, como que no son tan visibles. sí, al ladito de los ojos, pero difícilmente ver nuestra propia nariz. Entonces, Sí, para nosotros es el punto importante. Los invitamos, como siempre, a que nos sigan, se suscriban en este canal, exacto. Que nos nos, recomienden también. sí, nos recomienden con gente que crean que les puede interesar estos temas, gustarles, que nos escriban también en los comentarios qué otro tipo de temas les gustaría que abordáramos, obviamente que nos den un like y pues bueno, que nos compartan. De tu parte, Mary, no sé si quieras comentar algo más. Nada, Cris, pues creo que una parte o la introducción que acabamos de dar pues nos abre mucho los ojos sobre este tema y ya la segunda sección que tenemos programada sobre este mismo tema, pues nos va a dar como un entendimiento mayor de de todo lo que se vive y todo lo que viven las víctimas y los familiares o la gente cercana a las víctimas, ¿no? Entonces, pues quédense, por favor, esperen ahora sí que nuestro siguiente video porque está bastante interesante y sobre todo porque es algo que nos ayuda a sensibilizar con la sociedad, ¿no? O sea, este tema que es muy común. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, Cris, no, pues nada, nos veríamos ya el siguiente video que será muy pronto. sí, esperemos que sí. Para mí, una última solicitud para quien nos ve, sobre todo para quien nos ve, si han visto nuestros videos en el pasado y en no hemos puesto imágenes ni nada, entonces para quien nos ve, por ahí se nos puede dar una retroalimentación de cómo se les hace mejor, si Sí, sí, necesita, o sea, sí, te ayuda, pues, está más chido que metan el contenido imágenes. visual. Exacto. Todo esto, bueno, finalmente nosotros todo esto lo hacemos para compartirlo con ustedes, quienes nos ven, disfrutan de vernos, etcétera. Entonces, en la medida que nos retroalimenten, ¿qué se les hace a ustedes también mejor? Imágenes, meter videos, o no, la pura conversación es buena información y está interesante. Nos gustaría que nos retroalimentaran también de qué les gustaría a ustedes, tanto los temas como los videos, pues, ¿cómo decirlo? Otra vez lo hacemos para ustedes, para ustedes. Entonces, en la medida que sea más grato vernos o escucharnos, obviamente nosotros estamos abiertos a sus sugerencias, tanto de temas como de implementaciones en nuestros videos o quitarlo de, no sé, salir con la cara con una bolsa, pues uno está muy feo, no sé, podemos escuchar sugerencias. Entonces, los leemos, ojalá se animen a comentarnos y hacernos sugerencias de temas, de qué podemos agregar a los videos o algún entrevistado que quieran escuchar por aquí. Sí, próximamente traeremos
traeremos algún entrevistado en uno de estos temas. Veremos Sí, en cuál y a quién a quién es invitar. Por ahí, conveniente. si ustedes también nos Exacto. sugieran de tal youtuber o tal influencer, estaría bien que lo entrevistaran, es accesible, porque Ujú. bueno, también nosotros somos un canal súper chiquitito y hay canales ya muy grandes que obviamente pues no se van a querer dejar entrevistar por nosotros, pero habrá gente que sí, que a lo mejor ustedes saben que son accesibles y estaría bien una entrevista, entonces sugiéranos, perdón, y nosotros vemos la manera de contactarnos y buscar una entrevista con alguien más. Entonces, de mi parte es todo, lo dejamos hasta aquí. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos en la próxima. ¿Sale? Nos vemos. Adiós. Chao.